Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a hablar de algo que está haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo y, especialmente, en las redes sociales. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en el fenómeno que ha desatado el reciente escote de la bellísima Anne Derzel. Sí, han escuchado bien. Una fotografía suya ha logrado lo que muchos intentan y pocos consiguen: incendiar Internet y convertirse en tema de conversación mundial. Si les gusta estar al día de las últimas tendencias, de las figuras públicas que marcan pauta y de los debates que generan, pues este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos metamos de lleno en el asunto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un vídeo nuevo, serán los primeros en enterarse y no se perderán nada de lo que tenemos preparado. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Así que, ¿qué ha pasado exactamente con Anne Derzel y su escote? Bueno, parece que en la era digital, una simple imagen puede tener un poder explosivo. Anne Derzel, una actriz turca que goza de una popularidad inmensa, no solo en su país sino a nivel internacional, compartió recientemente una fotografía en sus redes sociales que, como era de esperar, captó la atención de millones de seguidores. La imagen, que la muestra luciendo un atuendo con un escote pronunciado, ha sido la chispa que ha encendido un verdadero furor. Y cuando digo furor, me refiero a una avalancha de reacciones, comentarios, debates y, por supuesto, un sinfín de titulares en medios de comunicación y portales de noticias dedicados al entretenimiento. Es fascinante cómo una decisión estética, como es la elección de la ropa, puede generar un impacto tan grande en la opinión pública y en la conversación digital. ¿Qué hace que una foto de una celebridad con un escote se vuelva viral? Podemos pensar en varias razones. Por un lado, está la propia figura de Anne Derzel. Ella es una artista consolidada, con una base de fans muy leal y apasionada. Su rostro es reconocido mundialmente gracias a sus exitosas telenovelas, que han traspasado fronteras y la han convertido en un ícono de la moda y el estilo para muchas personas. Por lo tanto, cualquier cosa que ella haga, comparta o publique, tiene una probabilidad muy alta de generar interés. Pero más allá de su fama, hay un elemento de provocación, o al menos de audacia, en la imagen. En muchas culturas y especialmente en las redes sociales, el cuerpo femenino y la forma en que se presenta son objeto de constante escrutinio y debate. Un escote pronunciado puede ser interpretado de muchas maneras, como una expresión de confianza y libertad, como una estrategia para llamar la atención, o incluso como algo que incumple ciertas normas sociales o expectativas. Y es precisamente esta multiplicidad de interpretaciones lo que alimenta la viralidad. Las redes sociales, por su naturaleza, amplifican estas reacciones. Un comentario positivo puede ser replicado miles de veces, y un comentario crítico o polémico puede generar una ola de respuestas y contrarrespuestas. Los hashtags relacionados con Anne Derzel y con el concepto de escote o viral comenzaron a aparecer por todas partes. Veríamos, por ejemplo, comentarios del tipo "wow, qué espectacular se ve Anne", o por el contrario, "no entiendo por qué publica estas fotos". Y entre medias, un mar de opiniones que van desde la admiración pura hasta la crítica más severa, pasando por el análisis de la moda, la influencia de las celebridades y hasta discusiones sobre la libertad de expresión y la censura. En Turquía, su país de origen, estas reacciones suelen ser aún más intensas. La sociedad turca tiene sus propias sensibilidades y debates en torno a la imagen pública de las mujeres, especialmente de las actrices. Por lo tanto, una foto de este tipo puede desencadenar conversaciones más profundas sobre los roles de género, la moralidad y la representación de las mujeres en los medios. Hemos visto cómo algunos medios locales han destacado la valentía de Anne al mostrarse así, mientras que otros han sido más cautelosos o incluso críticos. Y no olvidemos el factor de la envidia o la admiración genuina. Mucha gente, especialmente mujeres, ven en Anne Derzel un modelo a seguir, una mujer que se atreve a ser ella misma y a proyectar una imagen de seguridad. Para otros puede ser una fuente de inspiración para sentirse más cómodos con su propio cuerpo y su forma de vestir. Por otro lado, no falta quien critica estas imágenes por considerarlas una forma de cosificación, o de buscar validación externa. Es un debate complejo donde se mezclan la libertad individual, las presiones sociales y las dinámicas de la fama. Una de las cosas más interesantes de observar en este tipo de fenómenos virales es la rapidez con la que se desarrollan. En cuestión
N de horas, la fotografía de Andercel pasó de ser una simple publicación a ser el tema principal en conversaciones en Twitter, Instagram, Facebook e incluso en programas de televisión y radios. Los memes, las parodias, los análisis de moda y los artículos de opinión empezaron a proliferar. Es como si Internet tuviera un apetito insaciable por este tipo de contenido y la figura de Andercel fuera el ingrediente perfecto para satisfacerlo. Es importante también considerar el contexto en el que se publica la imagen. ¿Era parte de una campaña publicitaria? ¿Un evento social? ¿Simplemente una foto personal? La información que acompaña a la imagen, o la falta de ella, también influye en la forma en que es recibida. Si fue una foto compartida en un momento de relax, puede interpretarse de una manera, y si forma parte de una promoción de moda, de otra. En este caso, parece haber sido una imagen compartida de forma espontánea o dentro de un contexto que la hacía destacar, lo que aumentó su impacto. Analicemos un poco más a fondo las diferentes reacciones. Por un lado, tenemos a los fans incondicionales de Andercel. Para ellos, cada foto es una obra de arte y su ídolo es perfecta. Estos comentarios suelen ser de admiración, elogios a su belleza, su estilo y su confianza. Nuestra reina, siempre radiante, qué elegancia, son frases que seguramente se repitieron hasta la saciedad. Este grupo con su entusiasmo es fundamental para que cualquier contenido de una celebridad gane tracción en redes. Luego están los que disfrutan del debate. Estas personas ven en la viralidad de la imagen una oportunidad para expresar sus opiniones sobre moda, feminismo, libertad de expresión, e incluso sobre el papel de los medios en la difusión de estas imágenes. Pueden ser críticos constructivos, aportando argumentos sobre lo que consideran apropiado o no, o simplemente disfrutando de la controversia. Sus comentarios a menudo buscan generar una discusión más profunda. También hay un sector de la audiencia que simplemente se divierte. Los memes y los comentarios humorísticos son una constante en cualquier tema que se vuelve viral. Se toman la imagen y la transforman en algo gracioso, ya sea para burlarse de la propia reacción de las redes o para resaltar algún aspecto divertido de la foto. Este tipo de contenido, aunque efímero, contribuye enormemente a la propagación de la viralidad, ya que son fáciles de compartir y generan risas. Por supuesto, no podemos ignorar las críticas. Y aquí es donde el debate se vuelve más sensible. Algunos comentarios pueden ser sexistas, puritanos o incluso agresivos. Se puede cuestionar la moralidad de la actriz, acusarla de buscar atención de forma vulgar, o incluso atribuirle intenciones negativas. Es importante recordar que si bien las redes sociales nos dan voz, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio y la descalificación. La libertad de expresión debe ir de la mano con el respeto. Sin embargo, y aquí viene un punto interesante, incluso las críticas pueden, paradójicamente, alimentar la viralidad. Porque la polémica atrae la atención. Los medios, ávidos de noticias jugosas, a menudo dan cobertura a las reacciones negativas tanto como a las positivas, porque saben que generan clics y engagement. Así la controversia se autoalimenta, creando un ciclo donde la imagen sigue siendo comentada y compartida, a pesar de las opiniones divididas. Es también interesante analizar la influencia de la propia Andercel en la gestión de esta viralidad. ¿Ha respondido a los comentarios? ¿Ha hecho alguna declaración? A veces una respuesta pública puede amplificar aún más el tema, mientras que el silencio puede generar especulación. En este caso, lo más probable es que, como muchas celebridades, mantenga una estrategia de comunicación cuidadosa, dejando que las aguas se calmen o que el interés evolucione por sí solo, sin alimentar directamente la controversia, pero sabiendo que su mera presencia genera este tipo de impacto. La viralidad de esta fotografía de Andercel nos habla mucho de nuestra sociedad y de cómo interactuamos en el mundo digital. Nos demuestra el poder de las redes sociales para amplificar un mensaje, ya sea este positivo, negativo o simplemente llamativo. Nos muestra también la constante atención que se presta a la imagen de las mujeres en el espacio público y cómo cualquier elección de estilo puede convertirse en un tema de debate nacional o internacional. Desde una perspectiva de marketing o de influencia, este tipo de eventos son oro puro para las marcas que colaboran con la celebridad. La exposición mediática que genera una foto viral es inmensa, y para Andercel, ser el centro de atención, incluso por este motivo, refuerza su estatus como una figura pública de gran relevancia. Las marcas saben que asociarse con ella significa alcanzar a millones de personas y generar conversación alrededor de sus productos.
En resumen, el escote de Amber Zell se ha convertido en viral, desatando un furor en redes sociales, y esto se debe a una combinación de factores: su inmensa popularidad como actriz, la audacia de la imagen, la rápida capacidad de difusión de las redes sociales y la diversidad de reacciones que genera en la audiencia. Desde la admiración incondicional hasta la crítica más acérrima, pasando por el humor y el análisis social, la fotografía ha servido como catalizador para un sinfín de conversaciones. Es un ejemplo más de cómo en la era digital, una imagen puede tener un poder de convocatoria y de debate inusitado, y cómo las celebridades, queramos o no, se convierten en figuras centrales de estas dinámicas. Y hasta aquí llegamos con el análisis de este fenómeno viral. Espero que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la conversación. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les parece que la atención está justificada? ¿Qué piensan de la libertad de expresión en redes sociales? ¿Creen que el cuerpo de una mujer es objeto de debate público constante? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y siempre intento responder a la mayoría. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!